buenas noches con todos. Bienvenidos a una nueva edición de su programa La Hora Tributaria. Como ustedes saben, llegamos todos los días miércoles a partir de las 9 de la noche. Como siempre, nuestro agradecimiento a el Colegio de Contadores Públicos de Lima, en la figura de su decano, el colega Rafael Velázquez Soriano, que nos permite llegar a todos ustedes a través de su, co- de su apoyo o soporte de este programa. Además, nuestro agradecimiento al Estudio McDowell Isla y Asociados y al Estudio Rivero M. y Asociados, quienes se unen en este esfuerzo para poder llegar a todos ustedes, siempre con no solamente las alertas que transmitimos a través del grupo de WhatsApp, sino sobre todo en estos programas que intentan ser una charla comunicacional de aspectos técnicos tributarios, pero no solamente de ellos, sino también de aspectos financieros vinculados a nuestra profesión. También mi agradecimiento a el colega Edwin Contreras, director del Colegio de Contadores Públicos de Lima, y como no, a toda la plana de directores que acompañan al decano. Esta semana ha sido simpaticona, ha sido un tanto movidilla. Han empezado a ser los defensores de la posición del Tribunal Constitucional, pero sobre todo también aquellos que atacan la posición del Tribunal Constitucional y que dicen, no es posible, esto es un mercantilismo y tiene que cobrarse intereses a las grandes empresas. Un ratito. No solamente las grandes empresas están involucradas, también es cierto que hay pequeñas y medianas empresas que tienen procesos en reclamación o en apelación frente a la administración, porque evidentemente tienen algunos matices que contradecir respecto de la determinación que se haya podido efectuar. Y lo que nosotros decíamos a través del chat grupal, y hemos también opinado en ese sentido en otros foros, es que ciertamente la posición del Tribunal Constitucional constituye una posición que se aproxima un poco más a lo justo, sí, desde nuestra modesta opinión. Obviamente podrán diferir ustedes de la opinión que tenemos nosotros, por supuesto, porque estamos en un ejercicio democrático de opinión. Sin embargo, nos parece justo en medida que el tribunal lo que ha sancionado al hacer vinculante su pronunciamiento es que respecto de reclamaciones no se cobre intereses por el exceso del periodo para resolver. El tribunal en ningún momento ha dicho no se cobre intereses. Eso es falso. Y por eso hacíamos la precisión en nuestra alerta de que los procesos de reclamación, valga la redundancia, tienen una duración de 9 meses, salvo que sean sobrepeso de transferencia en donde se extiende el plazo a más. ¿Qué quiere decir con esto? Si la administración tributaria demora más de 9 meses desde que tú presentas tu recurso de reclamación en resolver, entonces la responsabilidad de quién es. ¿Mía como contribuyente de que tú no hayas resuelto o tuya administración tributaria porque no has sabido llevar tu carga procesal? Y si es así, ¿qué es lo que tendrías que implementar tu administración tributaria? Imaginémonos, si tuviéramos más resolutores o más capacidad de resolución, no sucedería eso. Los procesos se atenderían dentro del tiempo que está estipulado en la norma y efectivamente no tendría por qué haber mayores problemas. ¿De acuerdo? Así que esas son situaciones eh, que estamos teniendo básicamente enfocadas al pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Sí es cierto, han salido eh, especialistas en materia tributaria, tanto del ámbito contable como del ámbito del derecho, a pronunciarse en favor o en contra. ¿Ciertamente es la solución al fondo del asunto? No, no es la solución al fondo del asunto, pero hay que recordar una cosa, la función de la administración tributaria, y eso lo pueden ustedes validar en el Código Tributario, no es cobrar multas. Ahí hay un error garrafal, porque claro, nos hemos acostumbrado en el decantar de todo el ejercicio de la administración desde la década de los 90 a que, claro, vemos a la administración tributaria como el monstruo sancionador antes que recaudador. Y la recaudación está enfocada en la recuperación del tributo. Sí es cierto, tiene que haber intereses moratorios porque si no has pagado en el vencimiento, obviamente algún tipo de sanción tiene que haber. Pero otra cosa es el exceso y otra cosa es la naturaleza de la sanción respecto de la aplicación de intereses moratorios porque no actúan como compensatorios en ese momento. Pero además hay que tomar en cuenta que lo cierto es que seamos sinceros, y como lo comentaba inclusive en círculos de la propia administración, con ex compañeros de trabajo, que les decía, el contribuyente no es culpable de la ineficiencia de la administración por resolver la cantidad. Yo no estoy atacando la calidad de la resolución o de la materia que resuelva, sino de la cantidad que tiene por resolver. Y eso no debería ser trasladado al contribuyente, y me parece en ese sentido que el pronunciamiento del Tribunal Constitucional es perfectamente válido. Veremos qué pasa.
veremos qué pasa. Todavía entiendo yo que habrá una acción, si es que no ya se ha dado de parte de la administración, para que el tribunal pueda corregir su pronunciamiento sobre lo vinculante. Por otra parte, recuerden que el día viernes se ha aprobado la delegación de facultades en favor del Ejecutivo. Recuerden que la veníamos comentando y advirtiendo, y hay que estar muy atentos a ello, porque uno de los puntos que impulsa es una reforma tributaria pequeñita, pero reforma al fin, porque va a reformular los regímenes tributarios vigentes. Eso es importantísimo, estar atentos, entre otras cosas. Por supuesto, no es el único pedido que se ha dado en materia tributaria. Entiendo que en comisiones no se ha dejado de lado ninguno de los pedidos que ha solicitado el Ejecutivo, así que esperemos la norma autoritativa. Hasta el día de ayer yo no la he observado. Mis disculpas, no he revisado hoy día no he tenido tiempo realmente de revisar si ha sido emitida el día de hoy la ley autoritativa, pero estemos atentos en todo caso a que esta sea promulgada para que podamos estar atentos también a los plazos. Recuerden que tiene 90 días el Ejecutivo a partir de la promulgación, a partir de la vigencia de la ley, no de la promulgación, para que pueda emitir las normas que ha solicitado. Muy bien, el día de hoy, entonces, hablemos un poquitito, no de materia tributaria, sino hablemos un poquitito de NIPS. Es un tema para refrescar el tema, para volver a advertirlo, para tener cuidado. Se viene la declaración anual de impuesto a la renta, prácticamente en 3 semanas. Y hay que entender que de todas maneras ya hay un llamado y una convocatoria para que nos adecuemos a ello, no solamente por la resolución del Consejo Normativo, que por ahí la vamos a nombrar, sino que recuerden que el formulario 710 nos pide que definamos en la información complementaria qué conjunto de normas se ha aplicado. NIF para pymes o NIF completas, pero además ya para aquellas personas o aquellos contribuyentes obligados a presentar balance de comprobación, también en este ya se han agregado las 2 columnas famosísimas que tendrían que haberse agregado hace mucho tiempo, en donde se debe expresar los asientos o la dinámica de las cuentas que se hayan involucrado por efectos de los ajustes a las normas de información financiera. Si no lo habían visto, ya lo saben, primicia calentita o primicia 3 maravillas, pero sí es cierto que ya están también presente el ajuste por expresión a normas de información financiera en el balance de comprobación que se presenta para aquellos obligados, obviamente, en la DJ anual del impuesto a la renta. Así que trabajo tenemos y muy poco tiempo también. Muy bien, para recordar un poquito de historia, en algún momento creo que también lo hemos mencionado, hay una cronología desde el año 2000 aproximadamente. Yo recuerdo perfectamente que cuando ingresé a la universidad ya por el año 90, en las canteras de la Universidad Nacional Federico Villarreal, de la cual egresé, y me siento muy orgulloso de haber pertenecido a ella, ya se hablaba en ese tiempo de las normas internacionales de contabilidad, ¿no? Yo recuerdo que en aquel momento habían algunas normas ya aprobadas. Me acuerdo que eran los 2 libritos blancos con letras negras que teníamos que ir empezando a entender de qué se trataba. Estamos hablando de la década de los 90. Y ya en el año 2000 ya existía una demanda para una versión especial sobre estas normas, pero para pequeñas empresas. Efectivamente ya existía esa demanda. Ya en el año 2000, el IAS empieza a desarrollar un proyecto de normas para adecuar estas normas internacionales de contabilidad, pero para pequeños negocios. Claro, porque en ese momento simplemente era un punto general para el uso de todos. Y así va transcurriendo los años, tanto el 2002 con el apoyo de los fideicomisarios de la Fundación ya cambiando de entidad de la IFRS, así como los documentos de opiniones preliminares sobre NIF para pymes en el 2004, hasta que en el 2005 cambia la constitución de la IAS, reflejando objetivos en la fundación que incluye ya la necesidad de tener normas adecuadas a pymes. Es así que en el 2006 tenemos el primer borrador preliminar de la norma que evidentemente sufre diversos aportes. No sufre, en todo caso se nutre de diversos aportes. De ahí es que entidades que se empiezan a formar desconcentradamente en el mundo, como el CLENIF para esta parte de Latinoamérica, es que empezamos a concentrar los aportes por experiencia de aplicación, y en el 2009 sale el primer compendio de NIF para pymes, que luego, ahora sí, sufre su primera modificación en el 2015, que es la actualmente vigente, y sin embargo ya tenemos modificaciones en tránsito, dicho sea de paso. Así que, básicamente, para volver a reenfocarnos en lo que es el enfoque de NIF para pymes, valga la redundancia. ¿Y por qué es importante, en todo caso, una norma para las pymes? Bueno, en principio porque todos sabemos que de la necesidad de una información que pueda ser entendida de manera global,
que pueda facilitar la comparabilidad entre países y entre entidades, porque trasciende las fronteras y no solamente nos quedamos en las particularidades de un país. Porque también es cierto que es una norma de altísima calidad porque mejora la eficiencia respecto de no solamente lo que es provisión, sino también del manejo de la información para obtener un mejor resultado, si se quiere, más transparente o más adecuado, o más pertinente o más oportuno. Depende cómo lo querramos enfocar, pero lo cierto es que contribuye a la mejora. Es cierto que contribuye a reducir costos de cumplimiento y además elimina incertidumbres o dudas que pudieran presentarse respecto de la aplicación de ciertos matices operacionales que pudiéramos encontrar en el discurrir del día a día. Así también mejora la coherencia de la calidad de la auditoría. ¿Cómo no? Porque obviamente que una auditoría que se haga frente a una entidad que sea adecuada a NIS, por supuesto que va a ser de mucha más alta calidad, de mucha más alta comparabilidad, de apreciación crítica y de análisis. Y facilita, como no, la educación y el entrenamiento. Y esto porque, claro, las NIF para pymes traen no solamente las normas propiamente dichas, como lo traen las NIF completas, sino que además tienen un compendio, un compendio adicional para el entrenamiento de instrucción, como también es cierto que su comprensión para poder ser aplicadas es mucho menos complejo, vamos a ponerlo así. En suma, ¿qué criterios se usaron entonces para poder dar a conocer unas normas de información financiera enfocada a pymes? La simplificación, por supuesto, porque estábamos hablando de entidades más pequeñas. Menores revelaciones que las NIF completas, porque claro, no es necesario que tengamos que ir a tanto detalle. Son pertinentes porque son una alternativa más sencilla en la selección de políticas contables y un lenguaje sencillo. Me detengo un ratito en políticas contables, ¿ya? Y acá sí quiero hacer un hincapié bastante intenso, si se me permite. Muchos están ahorita con la presión de la adecuación a NIF para pymes, están corriendo, están volando, están buscando ayuda, están buscando soporte, y está bien porque, bueno, de todas maneras tenemos que hacerlo. Pero recuerden una cosa, no se trata solo de aplicar NIF para pymes. No se trata solo de entender la aplicación o adecuarnos a las reglas comunes que nos puedan afectar según lo que maneje cada entidad, porque no quiere decir que todas van a aplicar todas, es imposible. En NIF para pymes a 35 secciones nadie va a aplicar. Bueno, sí puede darse el caso, pero es bien difícil que alguien aplique las 35. Muy poco probable, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo que focalizarme en las que me sean pertinentes, ¿de acuerdo? Pero también es cierto que si yo no establezco políticas respecto del tratamiento, a pesar de la pertinencia, las NIF para pymes al adecuarse van a quedar sin sustento o sin sostenibilidad. La NIF tiene que estar acompañada de políticas, o si se quiere, si no hay políticas, entonces no se puede entender que quepan las NIF en una entidad que no tiene políticas, ¿de acuerdo? Y por supuesto, estas normas tienen un lenguaje mucho más sencillo que las NIF completas o full NIFs. Como les decía, en las NIF para pymes tenemos secciones. Las secciones básicamente pasan por bastantes símiles con las normas plenas, bastante símiles, solamente que están ubicadas en otras, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, partimos por la sección 1 de pequeñas y medianas actividades, como la sección 2 de conceptos y principios fundamentales. Hoy día voy a tocar un poquitito las pequeñas y medianas entidades, que de hecho ya lo estoy tocando, y precisamente voy a hablar de la sección 3, que es la presentación de estados financieros, que para las normas plenas está en la NIC 1. Luego viene el disgregado de cada estado financiero, situación financiera, resultado integral y estado de resultados en general. Ahí es donde tenemos que hablar del ORI. Y el ORI, por ejemplo, se enfoca en políticas. El estado de cambios en el patrimonio y el estado de resultados y ganancias, el estado de flujo efectivo, las notas, porque ahora van a ver qué se debe entender por el conjunto completo de información financiera. En la sección 9 tenemos que hablar de estados financieros consolidados y separados. Sección 10, políticas, estimaciones y errores contables, que está recogido en la NIC 8, por ejemplo. La sección 11, instrumentos financieros, que estaría en la NIC 7 y 9. La sección 12, que es otro tema relacionado a instrumentos financieros, que puede estar recogido en la NIC 7, en la 9, en la NIC 39. Si se dan cuenta, sí pueden ustedes encontrar similitudes, pero vamos a observar que lo que dice la sección es mucho menos complejo que lo que me manda la norma completa. Por ejemplo, una de las secciones que es muy interesante de ser comparada es la sección 13, que es inventarios comparado con la NIC 2. Van a encontrar bastante simplicidad en la sección 3.
Tenemos la sección 14, inversiones en asociadas, la sección 15, negocios conjuntos, 16. A ver, me detengo un ratito en la 17, que es propiedad, planta y equipo, que sería la 16 para la NIF completas. Y la sección 20, arrendamientos, que enfoca la NIF 16 respecto de arrendamientos regulares, o inclusive la 17 recuerda sobre arrendamiento financiero. Y van a encontrar inclusive otro tipo de concordancias, como el caso de la NIF 15, que ahora está bastante intensa respecto de ciertos aspectos vinculados también con el artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta, pero que lo van a encontrar en NIF para pymes en la sección 23, es decir, referido a ingresos por actividades ordinarias. También hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, la NIC 12, la conciliación tributaria, se encuentra en NIF para pymes en la sección 29, por ejemplo, impuesto a las ganancias. Y así van a ustedes encontrar que todas están, pero de una manera ordenada distinta, ¿de acuerdo? De hecho, inclusive ahora van a ver que cuando hablamos de las NIF plenas, estas se pueden ir reformulando NIC a NIC o NIF a NIF. En cambio, en lo que es NIF pymes, sí es un compendio integrado. La última de ellas es la que tiene que prestarse bastante atención ahora que todo el mundo está corriendo para hacer la transición. Precisamente la sección 35 de NIF para pymes es sumamente importante porque es la que nos revela cómo tenemos que manejar o administrar la transición desde NIF, perdón, desde una información financiera llevada por principios de contabilidad u otras normas hacia una NIF para pymes. Básicamente con la declaración de adecuación sin reservas, siempre y cuando haya sido riguroso en la determinación o aplicación de qué es lo que me compete, en todo caso, adecuar. Insisto, de acuerdo a cada realidad. Y que son pequeñas y medianas empresas, ya que hay que hacer el recordar y hay que volverlo a tocar. Ya lo hemos tocado en algunos programas, también lo hemos compartido en una alerta tributaria o en más de una alerta tributaria para que ustedes lo tengan a través del chat de WhatsApp. Pero lo cierto es que hay una definición que está recogida en el párrafo, a ver, sección 1, voy a poner párrafo 1.2, ¿ya? Para que no, los que quieran abundar, como se dice legalmente, para mayor abundamiento, remítanse al párrafo. Pero en todo caso, lo que te dice la norma en esos párrafos es qué características tiene una definición de pymes. Y entonces ahí sí tengan cuidado de una definición muy sencillita. ¿Tienes obligación pública de rendir cuentas o no tienes? ¿Publicas estados de financieros de propósito general solamente o si tienes esa obligación? Entonces, cuando yo tengo obligación pública de rendir cuentas, entiéndase empresas supervisadas principalmente, yo no puedo aplicar NIF para pymes, por más pequeñita que sea la entidad. Si yo tengo obligación pública de rendir cuentas, no puedes aplicar NIF para pymes, tienes que aplicar NIF plenas, ¿de acuerdo? Y en general, aquellos que simplemente tienen sus estados financieros de propósito general para que pueda ser compartido con usuarios terceros sin necesidad de rendir cuentas, puedes aplicar según lo que mande tu norma nacional, ni pymes o ni plenas. Ojo, siempre hay una posibilidad. ¿Qué quiero decir? Desde el punto de vista de la norma internacional, y van a ver que la norma peruana así lo sanciona, si tú estás comprendido en el ámbito para aplicar NIF para pymes, no quiere decir que no puedas aplicar NIF plenas. Sí puedes hacerlo, ¿de acuerdo? Pero no puedes retroceder por parámetro de la norma. Ahora bien, perdón. ¿Dónde empieza toda esta historia? Y ahí tenemos que mencionar al texto único ordenado, el decreto legislativo 1438, que es el sistema de contabilidad aprobado para nuestro país. Eso es importante que lo tengan clarísimo porque precisamente en el artículo 4 de ese texto único ordenado nos dice, y recuerden que las leyes son mandatorias, nos detalla con total transparencia y contundencia que las entidades del sector privado deben preparar y presentar sus estados financieros de acuerdo con las normas internacionales de información financiera que estén aprobadas por el Consejo Normativo de Contabilidad, que es el ente oficial regulador dependiente del MEF, de sancionar que aquellas normas que se han aprobado por la entidad internacional son aplicables acá en el Perú. Así que, ojo, para algunos, porque esta semana, curiosamente, cuando he estado enviando alertas, no solamente a través del chat de la hora, sino también hacia otros compañeros, amigos, colegas y, como no, también clientes, les decía,
cuiden que tienen que tener esto clarísimo. Y la gran mayoría me preguntaba, ¿y cuál es la base legal? Creo que la base legal, desde mi punto de vista, es- ha pasado desapercibida. Es un poco lamentable que haya pasado desapercibida una norma tan importante para los que estamos inmiscuidos o inmersos en la profesión contable, que ciertamente despierta un poco de tristeza. Pero sí, es verdad, me han estado preguntando cuál es la base legal. Varias personas, no solo una. Bueno, todo parte desde esta base legal. Ojo, y lo voy a decir reiterativamente, el decreto o el TUO, en todo caso, sí tiene cuerpo sancionatorio frente a entidades públicas, pero no tiene cuerpo sancionatorio frente a entidades privadas. Y es ahí donde tenemos, entre comillas, la pata coja. Situación que cuando estuvimos en el curso de NIF para Pymes, organizado por el MEF y el LENIF, se hizo la observación no solamente mía, de varios compañeros que llevamos el curso, porque ciertamente nos deja un poco huérfanos a nosotros los contadores a trasladarnos la responsabilidad de la aplicación, pero no hay sanción a la empresa privada y cuesta hacer entender muchas veces a los privados, tienes que adecuar, no es que yo, a mí se me ocurra, no es un capricho mío, no te quiero hacer gastar más plata, o sea, no se trata de eso, es que tienes que adecuar. Complementario a eso, vino y de sopetón, de sorpresa, si se quiere, para incendiar más la pradera, el 24 de noviembre del año pasado sale publicado el decreto, perdón, la resolución del Consejo Normativo de Contabilidad número 003-2022, barra 30, si se lo quieren completo. Y sí, pues es ahí donde cambió los umbrales, en cristiano, cambió los umbrales, pero además, más que cambiar los umbrales, definió ciertas reglitas ahí que estaban pululando, por si acaso hay que tener en cuenta esa situación, ¿ya? Primero, que el artículo 1 de la... Por favor, les voy a pedir que tengan cuidado con sus audios, porque como siempre les digo, se va a filtrar ruidos ambientales. Ok, el artículo 1 de esa resolución nos decía que, a ver, primero, si la entidad tiene ingresos anuales por actividades ordinarias superiores a 2.300 UITs, aplican IF completas. ¿De acuerdo? Aplican IF completas. Si, en cambio, sus ingresos anuales por actividades ordinarias son mayores a 150 UITs y hasta 2.300 UITs, a ver, ahí nos ponemos a analizar algunas cositas. Primero, aplicar IF para pymes. Pero recuerden que la salvedad es entidades supervisadas, ¿ya? Ahorita les voy a decir qué pasa. Opcional, ¿no? Como opcional es, si el ingreso por actividades anuales extraordinarias es mayor a 2.300 UITs, pero disminuyen esos ingresos en 2 ejercicios fiscales consecutivos, aplico el IFRAP. También es opcional que aquellas entidades que tengan menos de 150 UITs puedan aplicar, o simplemente deberán esperar que el Consejo Normativo de Contabilidad sancione la norma correspondiente. Sí es cierto que ya hay guía para aplicar a microempresas, pero que todavía no ha sido sancionada por el Consejo Normativo de Contabilidad, pero nada les pide aplicar. ¿Por qué? Porque no existe un mandato normativo que se los impida, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que cuando yo presento la información adecuada a pymes, perdón, adecuada a NIPS, debo hacerlo en comparación por 2 años. La información financiera se presenta comparada. Si se presenta comparada y además la norma en comentario me dice que tienes que entender que la vigencia de esta aplicación es a partir del ejercicio fiscal 2022. ¿Ah? ¿Cómo? Sí, 2022, que ya lo hemos cerrado. Quiere decir que yo tendría que presentar de manera comparada los saldos al cierre del 2022 ajustado adecuado a NIFS, comparado con los saldos al 2021. Pero, perdón, sí, porque no lo vas a comparar, no lo vas a presentar comparado con 2023, que todavía no surte efecto. Pero eso quiere decir que de alguna forma tengo que extracontablemente reexpresar mis saldos de cierre. No va a salir la contabilidad, es extracontable. Hojas de trabajo para aquellos que fuimos cultivados en la antigüedad, hoja de 14 columnas, ¿se acuerdan? Ya, bueno, haces tu Excel y lo que haces es expresarlo de alguna forma para que los puedas comparar, si no, no vas a poder compararlos, es adecuado unos y los otros no.
En el caso de las entidades supervisadas, la norma menciona que deberán esperar las normas que emitan para esas entidades supervisadas. Sin embargo, ya han salido precisiones de la SBS, por ejemplo, para banques seguros que se tienen que adecuarse a NIF. Y en el caso de la SMV, hace mucho tiempo que la SMV ya había mencionado en algunas circulares que sí se debe presentar la información adecuada, normas internacionales de información financiera, pero en cuyo caso, muy aparte de la norma nacional, recuerden que tienen el parámetro de la propia norma aprobada internacionalmente. Y si está aprobada tal cual para que se aplique en el país, entonces la norma me dice, si tú tienes que rendir cuentas públicas, no puedes adecuarte a NIF para pymes. Esa es la regla. Así que en todo lo demás, aplique usted lo que le corresponde. Ese es el punto, si ponía la observación a la DJ 710, que ya la comenté al inicio, ¿no? Que ya la comenté al inicio, recuerde, sí, información complementaria, y también para lo que presenta balance de comprobación, ya están las columnas para que puedan ustedes presentar su información de ajuste. En el párrafo 1.3 de la mencionada norma, de la sección 1, quiero decir, sí, ahí está la definición respecto de entidades supervisadas, perdón, obligación pública de rendir cuentas. Y menciono la Bolsa de Valores de Lima, efectivamente, porque tengo que mencionar a la SMV, todas aquellas que cotizan en bolsa, emiten bonos, inclusive otras entidades intermedias que están supervisadas por la SBS, entidades de fondos colectivos, en fin, o sea, tienen un sinfín de entidades, así como la SBS también tiene que estar o está en supervisión de otro tipo de entidades como la banca, los seguros y AFP, entre otros. Hay que entender que, a ver, desde el punto de vista de la obligación pública de rendir cuentas, supongamos que una entidad que opera dos negocios desde sus instalaciones, una opera servicios bancarios por venta de ropa al por menor, su operación bancaria toma depósito del público en general, ¿ya? A cambio de una promesa para pagar al cliente capital más de un beneficio del 2%. ¿Ok? La entidad utiliza fondos generados en su operación bancaria para financiar lo que es la operación comercial. La pregunta sería en este caso, ¿debe o no debe adecuarse a NIF para pymes o debe aplicar NIF plenas? Y ahí sí, como les acabo de decir, si hay captación de fondos públicos, si tiene que rendir cuentas porque tiene un segmento de operación bancaria, tendría que adecuarse a NIF plena. Igual sucede, a ver, en el caso 2, las acciones de una entidad no se cotizan en una bolsa de valores, pero sí se negocian en un mercado no organizado y este está sujeto a regulaciones gubernamentales, aunque en un grado menor que en el caso de una bolsa de valores. Se entiende que si está regulado y es un mercado menor, debería tener rendición de cuentas públicas. Y si tiene ese parámetro, por más que no sea la bolsa, entonces sí tendría que presentar su información financiera adecuada a NIF plenas y no a NIF para pymes. También es cierto que en el párrafo 1.4 se consideran pymes aquellas, se consideran en general pymes aquellas aquellos negocios como agencias de viajes, inmobiliarias, colegios, cooperativas, comercializadoras que vendan a crédito o por anticipado o empresas de servicios públicos, en cuyo caso incluso se puede considerar a estas porque no tienen rendición de cuentas públicas y perfectamente pueden calzar en la adecuación para NIF para pymes. ¿Y qué NIF uso si rindo cuentas? Pues en este caso no se van a describir sus estados financieros como de conformidad a las NIF para pymes, aunque la legislación y la regulación de la jurisdicción permita que se pueda aplicar esta NIF. No es correcto que si rindes cuentas te adecues a NIF para pymes, sino que utilices las NIF completas, y eso es importante tenerlo en cuenta. Han habido dudas respecto de la aplicación y ahí sí va a ser un poquito más complicado para aquellos que tienen los tiempos demasiado cortos. Hay ciertos casos especiales porque son, a ver, ¿recuerdan el principio de accesoriedad? Un poquito eso es lo que se está aplicando en este caso. Por ejemplo, si una subsidiaria cuya controladora utiliza NIF plenas, quiere decir que puedes usar la NIF para las pymes siempre que no tenga obligación pública de rendir cuentas y que localmente sea permitido. En el caso de una subsidiaria que forma parte de un grupo que utiliza las NIF plenas, una subsidiaria que forma parte de un grupo que utiliza las NIF plenas, ¿puede utilizar NIF para pymes? Sí, siempre y cuando no tenga la obligación pública de rendir cuentas. Ambos casos se encuentran en el párrafo 1.6 y siempre y cuando en la norma local esté permitido.
De manera tal que si acá hay un establecimiento permanente, una subsidiaria de una matriz en el exterior que sí está comprometida con el uso de NIS plenas, pero aquí no ha alcanzado los montos mínimos para poder entrar, es decir, no ha superado las 2.300 UITs de ingresos anuales, ¿puede adecuarse a NIS para pymes? Sí, porque la norma lo permite, siempre y cuando no rinda cuentas públicas. Una controladora última o intermedia debe evaluar si cumple los requisitos para utilizar NIS para pymes, sí. Eso va a depender de sus estados financieros separados y el propio estatus del grupo. La controladora que no tenga obligación de rendir esas cuentas públicas puede presentar sus estados financieros de acuerdo a NIS para pymes, sí, incluso si presenta estados financieros consolidados. Eso simplemente, como les decía, para tener en cuenta los efectos de accesoriedad de ese segmento. Ok, eso es a modo muy ligero de introducción. Hablar de las secciones es un poco más largo. Comprenderán que esto es una contribución a poder, si se quiere, tratar de tocar algunos temas sensibles para que ustedes puedan seguir o continuar con su trabajo de adecuación en estos tiempos. Y lo que pretende es este aporte. Pero lo que nos comprometía era el tema de presentación de información financiera, y aquí hay varias cositas que se nos están escapando. Primero, que la información financiera debe presentarse razonablemente. Ojo, es importante que la sección 2 sea relevada, ¿ya? Porque en la sección 2 se recogen los principios, eh, principios contables que deben de ser aplicados. ¿Se acuerdan que hace mucho tiempo hablábamos de los principios de contabilidad generalmente aceptados? La NIC 1 recogía estos ya de una forma estructurada. Ahora van a presentarse en la sección 2 esos principios que tienen que tomar en cuenta para poder emitir la información financiera. Los estados financieros, decía yo, se presentan de manera razonable o razonablemente. Obviamente presentan el rendimiento, la situación, los flujos, dependiendo de los tiempos o de los periodos. Se requiere que la presentación se utilice para transacciones, otros eventos y condiciones, o se aplique para estos. Se tome en cuenta las definiciones de los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos que están en la sección 2. La aplicación de la norma supone que la información financiera, además de ser presentada de manera razonable, exponga la situación financiera, el rendimiento financiero y el flujo de una pyme. Lo que pretende es eso. Si nos focalizamos bastantes años atrás, solamente las grandes empresas se adecuaban a NIFs y las pymes, bien, gracias. Y la idea es que precisamente las normas se han creado para que estas pequeñas y medianas empresas también puedan acceder a una información razonable, ordenada, amigable, que le permita inclusive acceder a diversos tipos de usuarios terceros, como por ejemplo apalancamiento financiero o ciertamente, por ejemplo, oportunidades de compraventa de negocios, en el sentido que la información es posible de ser comparada internacionalmente. Respecto de la presentación, hay que tomar un supuesto fundamental. El uso de las NIF para las pymes sí permite una presentación razonable, número uno. Sí es cierto que se requiere una declaración de cumplimiento de la NIF pyme de forma completa y sin reservas. Esta declaración es sumamente importante y muchas veces me preguntan, sí, pero ¿dónde lo declaro? ¿Recuerdas, amigo, colega, que cuando tú emites la información financiera no se trata del Excel, ¿no? El Excel es la hoja que nos ayuda, o cualquier otro sistema contable, estoy hablando en general de una matriz informática que nos permite expresar la información financiera, pero lo cierto es que los estados financieros deberían estar contenidos por la Ley General de Sociedades. Recuerdan que existe esa ley en una memoria anual, y esta memoria anual es la que debe ser sometida a la aprobación, sea del directorio o de la Junta General de Accionistas, y es ahí donde yo debería comprender la declaración sin reservas en las notas principales de la entidad, que indiquen que ya me adecué perfectamente a NIMS y que ésta se someta a la aprobación de los órganos de gobierno de la sociedad. Y obviamente se requiere que se evalúe ese negocio en marcha. Es importantísimo que evalúen el negocio en marcha, porque esa evaluación va a determinar cómo van a presentar su información. Si van a presentarla por conductos regulares y simplemente sin ninguna observación respecto de eso, o van a tener que advertir, pero que la empresa ya no va a continuar a partir del siguiente ejercicio. Eso también es importante tener. Es cierto también que hay una declaración explícita y sin reservas que les decía va en las notas, como lo acabo de mencionar, y que están recogidas dentro del cuerpo general de la información. Hay casos raros en que la gerencia puede concluir
que cumplir con la norma podría inducir error y puede entrar en conflicto con los estados financieros y podría decidir no aplicarla. Si así ocurriese, debe informarse. Y eso es parte de la política. Ojo que la norma me está diciendo, las, los órganos de gobierno de una entidad pueden decidir si aplican o no aplican una norma. Sí. Ojo, no es que simplemente la aplico porque la aplico. La administración, o en todo caso los responsables de la entidad, pueden decidir eso, pero eso forma parte de una política y yo, pero eso sí lo tengo que revelar. La dirección indicó que no se aplique por estas razones. Y eso es parte de lo que tienen que informar. Una declaración de cumplimiento básica para que ustedes un poco más o menos tengan ese inicio, si se quiere, es básicamente que en la nota 2, por ejemplo, base de elaboración de políticas contables, yo debería decir, estos estados financieros consolidados se han elaborado de acuerdo con la norma internacional de información financiera para pequeñas y medianas empresas, no vaya por el sol, ni para pymes, emitida por el Consejo de Normas, es decir, sancionado por, pero además emitido por el Consejo Normativo, el Consejo de Normas Internacionales y el Consejo Normativo de Contabilidad, para que esté recogido, perdón, en las notas correspondientes y se entienda que han sido perfectamente adecuadas. No se olviden de agregar el término sin reservas, porque eso quiere decir que no ha habido ninguna situación que frene la aplicación. Si es que la ha habido, por lo que acabo de mencionar, que la gerencia ha dicho, no, esto no lo apliques porque me tuerce toditito, lo tengo que recoger en la declaración de la nota 2, pero ya no puedo decir es sin reservas, si ha habido reservas, ¿ya? Los ejemplos se los dejo porque no se preocupen, vamos a hacer llegar el material. Me interesa ver rápidamente porque me va a ganar el tiempo y eso es un poquito largo. Para ir la evaluación de la hipótesis de negocio en marcha, y eso está recogido en el párrafo 3.8, deben evaluar al menos los 12 meses siguientes. ¿De acuerdo? Ahí se tiene que evaluar la intención de la gerencia de terminar o liquidar a falta de alternativas. ¿De acuerdo? Quiere decir que si yo cierro el ejercicio el 31 de diciembre de 2022, tengo necesariamente que saber qué va a pasar los próximos 12 meses hasta el 31 de diciembre del 2023 para poder determinar si se va a cumplir o se va a continuar con el principio de negocio en marcha o no. Así que eso sí es cierto que vamos a tener que tomarlo en cuenta. Sí, yo sé, Ronald, que en la declaración anual hay una opción, lo acabo de mencionar al inicio de la charla, sí, sí te permite avanzar, pero lamentablemente, y es más, ya lo hemos consultado internamente, es un problema de programación, por si acaso. No obstante, que cuando tú no marcas nada, si te sale el cuadrito que te advierte, usted no ha marcado ninguna de las opciones. El hecho que no lo parques conlleva una sanción, no, pero sí es cierto que lo estás omitiendo. Si luego, en una futura fiscalización, existiesen aspectos que pudieran colisionar por la aplicación de normas, no tienes argumento de defensa, porque tú no has declarado cuáles. Vas a tener que pasar por un proceso de rectificación, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque te vas a dejar un poquito en indefensión, como también podría ser lo contrario, es cierto, pero estás diciendo que no te has adecuado a nada, ¿de acuerdo? Eso hay que dejarlo en precisión. ¿Por qué? Porque se entiende que después de recoger todo este proceso, ya vendrían las etapas sancionatorias de adecuación a las mismas. Así que eh, hay que tener en cuenta eso. Y sí tienes que pues adecuarte, no nos queda de otra. Por eso es que lo vengo advirtiendo desde que ha salido el formulario, me parece. Así que mucho cuidado con eso. Les decía que respecto de negocio en marcha, eso es lo que tienen que tener en cuenta. ¿Para qué? Para que no tengan ninguna salvedad respecto de este principio o de la hipótesis y que tenga que ser anotada en las notas, valga la redundancia. Por ejemplo, una entidad que es, salvo que a ver, si la entidad es negocio en marcha, salvo que la entidad o que la gerencia, perdón, intente liquidarla o haga cesar sus operaciones, o si no existe otra alternativa más realista de poder proceder, tengo que tomarlo en cuenta para poder determinar si está en negocio en marcha o no. Luego, al preparar los estados financieros, la gerencia valorará la capacidad de la empresa para poder continuar con su funcionamiento. Si en ese interín la gerencia es consciente de la existencia de incertidumbres significativas, puede aportar dudas importantes para continuar con ese negocio en marcha. Pero hay que relevar cuáles fueron estas incertidumbres.
Si se prepara estos estados financieros bajo otra hipótesis, debe revelar absolutamente qué criterios utilizaron para su elaboración y por eso es importantísimo. Miren, a ver, hace años cuando estábamos en un ambiente de NICS se mencionaba el tema de negocio en marcha, pero se mencionaba, no se le daba la relevancia y no se tenía este tratamiento tan específico de cuidar inclusive qué va a pasar a futuro por 12 meses para que ustedes puedan hallar la aplicación. Les dejo el caso, como les decía, porque por cuestiones de tiempo no lo voy a poder ver. Ok, lo otro es la frecuencia de la información, que está recogido en el párrafo 3.10, y lo que nos dice la norma es que debe ser por lo menos anualmente. ¿Pueden haber periodos superiores e inferiores? Sí, sí puede haber, pero tiene que revelarse las razones para hacerlo y por qué. ¿De acuerdo? El hecho de que no son enteramente comparables, porque obviamente no puedo yo comparar medio año con un año completo. Tienen que advertirlo. No basta que digan, bueno, acá está el corte. No, porque la información se presenta anualmente absolutamente comparable. Si son periodos superiores, bianuales, porque hay entidades que pueden, sí, es cierto, hay ciertas entidades, no acá, sino en otros países, que solicitan la presentación bianual, entonces hay que precisar el porqué. Y hay situaciones que me piden que los estados financieros sean emitidos a periodos inferiores. Pueden ser por usuarios propios, usuarios vinculados al negocio, usuarios terceros, como pueden ser necesidades de fuerza normativa, como sucede por los procedimientos concursales, en cuyo caso siempre me van a pedir la información financiera y en algunos casos ya está auditada con procedimiento de auditoría y tendría que dejarse a salvo el hecho de que es un periodo inferior no comparable para hacer ese pronunciamiento. Totalmente permitido. Eh, a ver, también tenemos que atender el criterio de uniformidad de la información. La misma presentación y clasificación cada año, sí debe darse, es lo normal, salvo que tras un año significativo en la naturaleza de las actividades o revisión de información financiera se encuentre otra presentación o clasificación más apropiada. Lo que puede haber ocurrido, por ejemplo, en pandemia, ¿no? Yo venía presentando mi información de una manera estándar hasta el 19, pero es cierto que el 20 pasaron circunstancias que puede ser que hayan impactado en la presentación de esa información y ciertamente la voy a tener que revelar y adecuarla a lo que fuere más apropiado. O también si la norma requiere un cambio en la presentación específico. Y por ello hay que estar atento a las normas. Les decía, las normas para pymes cambian en conjunto. Si se cambia, por alguna razón, se debe reclasificar los importes de manera comparativa, salvo que sea impracticable o imposible de hacer. Si fuera impracticable, entonces tienen que revelar por qué. Dense cuenta que normalmente en para pymes todo es revelación suficiente. Creo que es, aparte de negocio en marcha y la revelación, van de la mano y tienen que precisamente expresarse. Se tiene que presentar información comparativa y eso nos interesa ahora que nos han dicho que el primer año es en 2022, sí, excepto que esta ni permita o requiera otra cosa, se debe relevar información comparativa por un ejercicio siempre para los importes presentados en los estados financieros del periodo corriente y para la información descriptiva y narrativa cuando sea necesaria la comprensión y estamos hablando de las notas, la memoria, el conjunto de información. ¿Ya? Eso es lo que se tiene que hacer siempre. Entonces hay que presentar por esa información, perdón, comparativa, considerando, primero, la materialidad, que ya no solamente es invocada cuando hacemos auditorías, los auditores, sino que también debe ser invocada desde las normas internacionales de información financiera y por eso es que por materialidad va a haber bastante más eh, eh, trazabilidad frente al trabajo de auditor y también hay que tener en cuenta la agrupación de datos. Entonces, ¿se debe presentar por separado cada clase significativa de partidas similares? Sí. En mis para pymes es posible la agrupación por partidas similares. Y se puede presentar por separado las partidas de naturaleza o función distinta también, salvo que no haya importancia relativa. La importancia relativa va a estar de la mano con la materialidad y eso lo van a determinar ustedes mismas por estimación. ¿Cuánto es o cuánto, a partir de qué monto va a ser material? Toda omisión o inexactitud de partidas, sí, pues es verdad, pueden influir en las decisiones económicas tomadas por quienes son los usuarios de la información financiera y no sería lo correcto hacerlo de esa forma. Entonces, la materialidad o importancia relativa que mencionaba depende de la magnitud o naturaleza de la omisión o inexactitud. Eso lo van a evaluar ustedes. Nadie les va a decir cuál es su materialidad. Cada negocio es distinto. Deben jugar en función de las circunstancias particulares que se hayan producido en cada una de sus realidades
para poder medir esa magnitud o la naturaleza de cada parte. Puede ser que tengan una conjunción de ambos criterios, puede ser que sea un criterio indistinto, no lo sé. Eso va a depender, insisto, de lo que ustedes analicen respecto de su realidad. Pueden ser concurrentes los criterios o no, pero tienen que tomar en cuenta que tras de cada cifra sí tiene que haber una explicación o sustento de por qué. Hemos fijado la materialidad porque nos hemos basado en la OIT y hemos fijado materialidad porque nuestro margen bruto, hemos fijado materialidad porque nuestro margen neto, tienen que fijar una política de materialidad y por eso voy a insistir, si se dan cuenta todo lo que he venido hablando, atrás de eso tiene que haber una decisión. La decisión, además de la norma, es establecerla en blanco y negro en una política. Y hasta que llegan a qué cosa es los estados financieros completos. Y acá, por favor, otra incidencia adicional. Los estados financieros no son solamente, y acá otra vez la DJ, no son solamente dos estados financieros. Por si acaso, recuerden eso siempre. La información financiera o el conjunto completo de estados financieros en parte por el estado de situación financiera, antes llamado balance general, un solo estado de resultado integral, uno solo puede consolidar todo, o dos estados, un estado de resultados y un resultado integral, que es lo que intenta ya no hacerse, sino consolidarlo. Un estado de cambios en el patrimonio neto, o perdón, un estado de cambios en el patrimonio, ya no es neto. Un estado de flujo de efectivo y las notas. Estoy mencionando cada una de las secciones en donde ustedes pueden ampliar lo que involucra cada estado. Especial atención en el estado de resultados, porque ahí van a tener que ver el estado de resultados regular, el consolidado, el ORI. Y en el ORI es el estado que presenta aquellos resultados que va dentro del cuerpo consolidado al final, pero muestra, lo voy a poner así, ya, para que nos entendamos con el lenguaje antiguo, ingresos y gastos excepcionales. ¿Se acuerdan de la partida de ingresos y gastos excepcionales que iba para allá al fondo en el estado en el estado de resultados o en el estado de ganancias y pérdidas? Ya, eso es más o menos el ORI. Aquellos ingresos o gastos que por una aplicación o por una decisión de política no van a ser incluidos en el estado de resultado regular, pero que sí inciden en el resultado. No vayan a creer que están separando, sino que tienen que ser mostrados de una manera separada, pero sí inciden en el resultado. Cada estado financiero tiene el mismo nivel de importancia, ninguno es menos que el otro. Y siempre nos han vendido el tema, ¿por qué? Por el tema de la obligación tributaria, que solamente existen dos importantes, y eso es falso. ¿Ya? Los cuatro, perdón, no solamente los estados, las notas también, todas tienen la misma importancia. ¿Pueden modificarse los títulos de los estados financieros? Sí, siempre y cuando no conduzcan a error. ¿De acuerdo? O sea, no le puedo llamar al estado de cambios en el patrimonio el estado de situación financiera. No puedo hacer eso, porque eso es inducir error. Eso no tiene nada que ver. Puedo llamarlo de otra manera. ¿Se acuerdan de lo que acabo de decir ahorita, estado de cambios en el patrimonio neto? No induce error, le agrego una palabrita. Bueno, es para guiarme más, pero no estoy induciendo ningún error. Hay opciones para que ustedes puedan presentar su información financiera de la NIF para pymes. El estado de resultado de ganancias acumuladas en lugar del ERI y el estado de cambios en el patrimonio, si los cambios en el patrimonio resultan solo de resultados, pago de dividendos, correcciones de errores anteriores y cambios de políticas contables, sí puede hacerse de manera consolidada. Y solo un estado de resultados en lugar del ERI, si no hay partidas en el otro resultado integral, sí, la última línea debe llamarse resultado. Me estaban preguntando por el chat, ahorita lo voy a llegar a eso. Por ejemplo, ¿qué va en el otro estado de resultados integrales para que los entendamos? Por ejemplo, algunas ganancias y pérdidas por conversión a moneda extranjera no corrientes a las operaciones podrían hacerse en ese ORI. Algunos otros cambios en valores razonables por instrumentos de cobertura. Es muy excepcional. En la sección 30 lo voy a explicar un poquito más detallado, por eso es que ahí tienen que ir a la sección, porque en la sección les va a decir, bueno, esto lo puedes incluir en otro estado porque no es regular. Así como los instrumentos de cobertura que no son, digamos, de uso corriente, o algunas ganancias y pérdidas actuariales, según la sección 28, que también pueden incluirlas en el ORI. Lo que les mencionaba respecto del conjunto es que pueden consolidar estados, sí. Por ejemplo, la variante A es que ustedes presenten toda la información financiera como estado de situación financiera, estado de resultado integral, de cambios en el patrimonio, flujo. Se acuerdan que los he mencionado, pero también es cierto, y lo que les mencionaba hace un ratito era, pueden consolidar el estado de resultados y ganancias acumuladas
para suprimir el uso de dos estados. Sí, sí lo pueden hacer como alternativa. También es cierto que el estado de resultado integral puede ser un único estado en donde, digamos, el ORI va como una cápite dentro de, o pueden presentar dos estados separados, el estado de resultado propiamente dicho y luego la consolidación final con el estado de resultado integral, por si acaso. Un estado de resultado integral, cuando se presenta regularmente consolidado, tiene, para mayor ilustración, ingresos, gastos, costos financieros, eh, bueno, proyecciones asociadas, impuestos a las ganancias, operaciones discontinuas, se obtiene una ganancia o pérdida. Luego vienen los items del otro resultado integral y tienes el resultado integral total. Ya, ese es el consolidado. Pero cuando lo tienen que presentar en dos estados, es como si fuera el mismo, pero partidito. Estado de resultado, una línea como ganancia o pérdida, como la de la izquierda, ¿ya? La que está en negrita. Y luego viene estado de resultado integral, comienzo con la ganancia o pérdida anterior, luego los items del ORI y otra vez el último, en la última línea del resultado integral total. Lo van a ver con mayor detenimiento cuando vean el estado de resultado propiamente dicho, el ERI. Ahí es donde van a tener mayor amplitud. Recuerden, esta es una modesta charla de 1 hora y casi se nos da el tiempo. Intento hacer un paneo cuando ampliemos y ya vamos a la próxima semana debemos estar anunciando todo el programa de NIS para pymes. Vamos a poder ampliar en cada uno de esos rubros, de esas secciones, perdón, lo que es cada uno de estos componentes con mayor detalle. La identificación de la información o de los estados financieros se debe hacer de manera clara y se distinguirá de otra información del documento. Se debe presentar o inclusive repetir cuando sea necesario. A veces solamente identificamos uno y después los demás no. Básicamente tienen que tener la consideración de nombre, de si son individuales o de grupos o consolidados por dicho, moneda, fecha de cierre, etcétera. Básicamente un encabezado regular debería ser en referencia a la NIS para pymes, solo el nombre de la entidad. Y yo estoy poniendo el párrafo por si acaso donde van a encontrar cada uno de estos ítems, que es un estado consolidado es más de una entidad, no es individual, es institución financiera, las fechas de corte, la moneda, la expresión de la moneda también. Miles de nuevos soles, ¿se acuerdan? Cientos de miles de nuevos soles. Las notas, básicamente, sobre la entidad deben llevar una secuencia básica de la identificación de la entidad, el domicilio y la forma legal, el país donde ha sido constituida, la dirección de su sede principal o de actividades, una descripción de la naturaleza de las operaciones y las demás observaciones que tuvieran que darse, sobre todo de la adecuación. La NIS no trata de la presentación de información por segmentos, no, la NIS para pymes no trata de ello, las ganancias por acción o la información financiera. ¿Qué sucede cuando yo tengo eso? Tienen que recurrir a NIS completas. Una entidad que decida revelar esa información debe prescribir los criterios para su preparación y presentación. Hay diferencias y siempre las van a ver. Básicamente, por ejemplo, en el caso de NIF para pymes, utiliza el lenguaje sencillo reducido. La NIF completa, no. En la NIF para pymes tengo menos orientación sobre cómo aplicar los principios. En la NIF completa puedo generar la práctica entre la NIF 1 y la sección 3. En pymes, algunos temas de la NIC 1 están en la sección 4, 6 y 8, ¿no? En la NIC completas están en la NIC 1 y la 7. Si los únicos cambios del patrimonio durante el periodo son resultado, pago de dividendos, correcciones, puedo presentar un solo estado, recuerdan, resultado más ganancias acumuladas para reemplazar el de patrimonio. Bueno, en las NIC completas no pueden hacer eso. En las NIC completas puedo presentar un quinto estado, que es el estado de situación financiera al comienzo del periodo anterior cuando hay efectos retroactivos por cambios de políticas contables y errores, lo cual no se puede hacer en NIC para pymes. En las NIC completas se presentan algunos casos ingresos por segmentos o resultados por acción, lo cual no se aplica en NIC para pymes y por eso no se aplican esas normas. Yo sé que en algunos casos resulta con cierto grado de complejidad el poder entender lo que es la aplicación de NIS para pymes, sí, porque a todos nos ha venido, si se quiere, como una especie de pequeño balde de agua fría. Pero lo cierto también es que tenemos que entender que ya es mandatorio. O sea, yo no exagero cuando le digo es mandatorio porque está en la ley. Y en tanto ya esté en una ley e inclusive, aparte de la ley, tengamos una resolución que nos dice, pues lo deben hacer así,
básicamente lo que tenemos que hacer es adecuarnos. Sí es cierto que nos va a costar un poquito, como en algún momento nos costó aplicar otras situaciones, pero también es cierto que vamos a tener que hacerlo. ¿En qué sesión están los ingresos? ¿Recuerdan cuando mencioné las secciones? ¿Recuerdan las secciones o no recuerdan las secciones? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cuando dije en la NIF 15 están los ingresos ordinarios? ¿Se acuerdan que ahora yo tengo, mejor dicho, antes era la NIF 18, ahora ya tengo la NIF 15 respecto de lo que es el tratamiento de ingresos y lo que van a tener respecto de, perdón, ya me estoy yendo. La aplicación es la sección 23, ingresos por actividades extraordinarias, perdón, ingresos por actividades ordinarias, que es el símil para NIF para pymes de la NIF 15 para NIF completas, por si acaso, Clara. Ok, la idea era presentarles un poquitito lo que se tiene que... A ver, hemos hablado de muy sucinto, yo lo sé, pero es imposible que podamos hacer una exposición de 35 secciones en resumen de 1 hora. Pero la idea era que mencionando lo que se tiene que presentar o considerar como, a ver, presentación de información financiera adicional, obviamente, a lo que es la adecuación y los principios, perdón, la ubicación de NIS para pymes y obligaciones y la adecuación que tienen que hacer, de alguna manera intentamos hacerles recordar o un paneo de lo que sí tienen que empezar a hacer. Sé que el tiempo que nos han dejado es poquitísimo, pero también es cierto que estas normas se venían ya tratando desde el 2020, no solamente ha venido del año pasado. Recuerden que ha habido cambios en el 20, el umbral cambió el 21, luego vino la norma el 22. Ha habido tiempo de adecuación porque lo que ha ido cambiando es el umbral, pero en ninguna circunstancia cambió la norma que está aprobada desde el año 2015. Así que la obligación estaba implícita del deber y el poder hacer. Ahora sí es cierto, nos encontramos un poquito contra el tiempo, pero tenemos que adecuarnos. Así que igual espero que este tiempo sea suficiente para que puedan llegar con la debida anticipación antes de la presentación de la DJ. Nos quedan 3 semanas. Todos estamos en la locura, por si acaso. No son los únicos. Si supieran todo lo que yo tengo que ver esta semana y la próxima, van a ser semanas de locura seguramente. Pero igual la idea es volverlos a poder enfocar un poquitito en esto y veremos, Dios mediante, si es que podemos tratar algunos otros temas con interés y amplitud, como la norma. Algunos me han pedido inclusive hacer un paneo de la NIF, de la sección 23, precisamente por ingresos ordinarios, también sobre provisiones y pasivos. Muy bien, les agradezco infinitamente su presencia en el programa del día de hoy. Como siempre, un grato placer tenerlos. Mi agradecimiento al Colegio de Contadores Públicos de Lima, en la persona de su decano, el colega Rafael Velázquez, también al estudio McDowell Isla y Asociados y al estudio Rivero y MDL Asociados por acompañarnos gentilmente en las emisiones de su programa La Hora Tributaria. ¿Nos volveremos a ver la próxima semana? Por supuesto que sí. Vamos a tener que enfocar para la próxima semana ya temas vinculados un poquito más a la DJ, porque se nos viene la DJ, hay que refrescar algunos temas ahí. Pero, como siempre, vamos a estar compartiendo, sí, Coque, vamos a estar compartiendo el material por el chat grupal. Recuerden que por ahí compartimos también otras alertas tributarias que siempre son interesantes, como las que venimos compartiendo. Y por supuesto que la próxima semana vamos a tratar de ver aspectos vinculados a la DJ anual. De hecho, es lo que prometemos para eso. A todos ustedes, muchísimas gracias por su gentil asistencia. Un abrazo para todos y que tengan una bonita semana en lo que resta de día. Muy buenas noches. Gracias a todos. Gracias, Lucio, por acompañarnos como siempre todos los días.